Nos quejamos mucho del periodismo que padecemos, pero nos quejamos a veces de lo que no deberíamos quejarnos, o que si supiéramos de qué estamos hablando no nos quejaríamos, y no nos quejamos por lo más grave de lo que estamos viviendo. Una de las quejas más frecuentes y que a mí me alarma, yo fui profesor de periodismo, di clases de un taller que se llamaba Géneros Periodísticos, precisamente, tanto a jóvenes que estudiaban periodismo como a periodistas que se querían profesionalizar, y una de las cosas primeras que enseñamos, aparte de qué es el periodismo, es cuáles son las cosas que hacen que un acontecimiento resulte o no una noticia. ¿Qué es el periodismo? Es la tarea que satisface el derecho de la gente a saber, la tarea que hace efectivo el derecho de la gente a saber. ¿Y por qué tiene la gente que saber cosas? ¿Por qué tiene derecho a saber cosas? Bueno, porque las cosas que ocurren forman su criterio para la toma de decisiones, y para la toma de decisiones de todo tipo. La decisión de ir a ver una película, la decisión de la educación de sus hijos, la decisión de la defensa de sus derechos laborales, la decisión de un voto determinado en unas elecciones o en un referéndum, la decisión de ir a dónde hacer un viaje. Todo lo que hacemos está basado en la información que obtenemos de muchísimas fuentes. Una de las principales, o debería ser de las principales, es precisamente los medios de comunicación, los medios electrónicos, los medios impresos, internet, que nos permiten tener suficiente información, o eso querríamos, para tomar las decisiones mejores para nosotros, para nuestra familia, para nuestra comunidad más inmediata y para nuestra sociedad, y si quieren, para la humanidad en general. Bien. Así que el derecho de la gente a saber depende de que se entere de aquello que le parece noticioso, no de aquello que le parece divertido, entretenido o lejanamente interesante. Lo que nos preocupa es lo que ocurre a nuestro alrededor, lo que ocurre más cercanamente a la gente que tenemos más cerca, en el momento en que nos ocurre más cerca. Algo que aconteció hace un año no es noticia, a menos que descubramos hoy que ocurrió hace un año, y por lo tanto la noticia es el descubrimiento, no el hecho en sí. Lo que pasa muy lejos no es noticia para nosotros, por trágico, por importante, por relevante que nos pueda parecer desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la política, sigue sin ser noticia. Las noticias son aquellos acontecimientos que nos resultan cercanos, que son inmediatos, que son desusados, que pasan cerca de nosotros en el tiempo y en el espacio, y que tienen otra serie de características que los periodistas tienen en cuenta al momento de determinar qué es lo que aparece en primera plana, qué aparece en página 40, qué tiene 5 minutos de televisión y qué tiene 3 segundos de televisión, o qué simplemente no aparece. Es cierto, muchas veces la noticia se decide por el interés político del periodista, del jefe de redacción o redactor jefe, del director, del dueño, de los accionistas o del partido político con el que se han decidido comprometer el director, el dueño, los accionistas. Es cierto, pero no pasa así siempre. Existen criterios técnicos que deberíamos tener en cuenta cuando nos quejamos de que los periódicos no avisen de una tragedia que lleva ocurriendo muchísimo tiempo en algún país lejano, donde muere efectivamente mucha gente, lo cual es una tragedia social, humana, moral, política, de todo tipo, y si nos anuncien, si nos den importancia a un acontecimiento de una muerte o de una lesión que ocurre cerca de nosotros, en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, en nuestra región, en nuestra ciudad, en nuestro barrio. Es que es más noticia uno que lo otro, y así tenemos que asumirlo. El periodismo nos informa de aquello que es noticioso, no nos informa de todo, para eso tenemos otras instancias como el sistema educativo. Pero de lo que no nos quejamos en el periodismo, y deberíamos quejarnos quizás, es de cuán de acuerdo está con nosotros el medio que elegimos para informarnos. El error es nuestro, no es culpa de ellos. Tenemos medios con los que siempre estamos de acuerdo, siempre hablan bien del partido que nos cae bien, el partido al que nosotros votamos, el partido por el que simpatizamos, siempre hablan bien de los políticos que consideramos que son los que deberían tener las riendas de este país, siempre llaman como colaboradores para dar su opinión a personas que están totalmente de acuerdo con nosotros en absolutamente todo, y siempre
hablan muy mal de aquellas personas que nos caen muy mal, siempre denigran, denuncian y atacan a los políticos y a los partidos que nos parecen aterradores y que no deberían estar en el poder, y su información siempre es como un mar sin olas. Deberíamos alarmarnos. Los medios de derecha lo hacen con los partidos de derecha. Tienen absolutamente todas las críticas que hacerle a los partidos de izquierda, pero ni una sola a los propios. Y viceversa ocurre exactamente igual. ¿Y sabe qué está pasando? Que a usted, sea que lea La Razón o El Diario, lo están engañando. Lo están engañando porque finalmente solo le están mostrando una parte de la realidad. Y le están mostrando una parte de la realidad vista a través del prisma político y social que usted comparte con algunas personas de esos medios, pero poniéndole unas anteojeras que no le permitan ver el resto de la información, que no le permitan ver, por ejemplo, que quizás algún político de aquellos que usted más detesta podría hacer algo bien alguna vez, o algún político del partido terriblemente corrupto podría no ser corrupto, o algún miembro de un partido que hace tonterías sin fin podría no ser tonto. La información parcializada le permite a usted tomar decisiones parcializadas. Si volvemos al derecho de la gente a saber, su derecho está siendo conculcado por quienes utilizan los medios para la promoción de sus opciones políticas. Organizaciones que se dedican más a la difusión y promoción de sus partidos y sus amigos que a usted, y a informarle de manera completa, integral y honesta. Mire usted, todos los que trabajamos en el periodismo alguna vez tenemos posiciones políticas, algunos muy militantes, otros simple y sencillamente tendencias políticas que se reflejan en votos siempre más o menos en cierto sentido. Pero no existe el periodista político como no existe el periodista deportivo, el periodista de fútbol que no tenga preferencia por un partido por un equipo de fútbol, perdón. Esto es evidente. Pero el periodista honesto intenta que su sesgo político personal no se vea o no decida lo que escribe, que si encuentra un caso de corrupción en su propio partido tiene que informar de él aunque le duela, y que si encuentra un caso de un excelente trabajo legislativo o de administración o de gestión pública en el enemigo, informe de ello también, que no oculte lo malo propio ni lo bueno ajeno, y que no invente lo bueno propio ni invente sesgadamente lo malo ajeno, que no vea con malos ojos ni enfoque con mala fe todo aquello que no es de su cuerda política. Esa es la obligación que tenemos y que asumimos el día que decimos voy a escribir en un periódico o voy a utilizar un medio de comunicación. Puedo decir abiertamente, yo soy un hombre de izquierda, pero tampoco voy a dejar de criticar a la izquierda por ello, ni tampoco voy a dejar de reconocer cuando la derecha a veces tiene razón. Si su medio de comunicación está totalmente de acuerdo con usted, si es un mar absolutamente sin olas, usted debería preocuparse, porque lo están llevando a tomar decisiones sobre política, educación, alimentación, medicina, sociedad, sindicatos o no sindicatos, trabajo o no trabajo, a quién darle su solidaridad y a quién negársela, con solo una parte de la información, negándole otra parte de la información. Recuerdo mucho a un conocido director de periódico, de los más conocidos porque sale en todos lados y se da un bombo increíble, que aducía que no informaba de lo que acontecía en cierto país porque no tiene sección internacional su diario. Y es cierto, si uno abre su diario, que es un diario digital, pues no tiene sección internacional, excepto cuando le interesa un tema en cuyo caso aparece una sección que dice internacional, cuenta el tema como él lo quiere, de lo que a él le interesa, atacando a quien a él le interesa, exaltando a quien a él le interesa, y luego al día siguiente la sección de internacional desaparece mágicamente porque los acontecimientos no le convienen políticamente. Eso, la ocultación, el sesgo, finalmente es un engaño y es una forma de traicionar uno de los derechos fundamentales que tenemos como ciudadanos, que no somos súbditos de un monarca. El derecho que tenemos a saber. Defienda usted su derecho a saber, incluso con aquellos medios que están aparentemente de su lado, pero que lo están desinformando. Si no, está usted dejando que decidan por usted y no manipulándolo como un títere, sino simple y sencillamente ocultándole parte de la realidad. ¿No cree usted?